Hace exactamente 20 años, y parece que fue ayer de alguna manera, recuerdo que estábamos en una reunión de jóvenes. En ese tiempo el encuentro estaba frente a la antigua alcaldía, 22 con 17, y había invitado a un pastor menonita a compartirnos al grupo de jóvenes de ese momento, y lo que él compartió realmente no lo olvidé. No recuerdo todo lo que haya dicho, pero sí recuerdo los dos principios que enseñó esa noche. Y él dijo que el ser humano, y más nosotros, el ser humano tenía dos decisiones trascendentales en la vida que tomar. Habían dos decisiones fundamentales y trascendentales que el ser humano tomaba. Dos elecciones que hacía. Una era a quién elegía por Dios. Era la primera elección fundamental. ¿A quién se elegía como su Dios? Y la segunda elección fundamental era ¿y a quién se elige por esposa? ¿O a quién se elige por esposo en el caso de las mujeres? Y hizo todo un planteamiento alrededor de esa reflexión. Las dos mayores elecciones que el ser humano debe hacer. ¿A quién se elige por Dios? ¿A quién se elige por esposo? Porque ambas, una determina la eternidad y la otra determina la calidad de vida aquí en la tierra. Y pensando en eso, meditaba acerca de que ambas deben ser hasta que la muerte los separe. Que con la esposa del esposo es hasta que la muerte los separe, y con Dios debe ser hasta que la muerte nos separe, o más que nos separe es nos termina de unir. El asunto es que hoy ni lo uno ni lo otro son hasta la muerte. En la cultura de hoy, del pensamiento contemporáneo y aún en el pensamiento del común denominador del cristiano nominal, ya no es hasta la muerte. ¿Por qué? Porque el matrimonio hoy es por un tiempo limitado, es decir, depende de las circunstancias, depende de cómo nos vaya, dicen algunos. Otros, el camino de la fe, podríamos llamarlo el ser parte de la iglesia, servir al Señor, hoy tiene sus variables realmente. Porque claudicar, hacerse a un lado, aún levantarse en contra de Dios, aún levantarse en contra de la iglesia, se ha convertido en una opción para muchas personas, para muchos cristianos. Es decir, no asumen su responsabilidad. Algunos, cuando uno escucha a personas, Dios es culpable de lo que a mí me sucede, Dios es el responsable de lo que yo vivo. Y en esa molestia con Dios se alejan de Dios, en esa molestia con la iglesia se alejan de la iglesia, y o Dios es culpable o la iglesia es culpable. Y si alguien esta mañana está contemplando la opción, de repente ha pensado en la opción de claudicar, de hacerse a un lado, de no estar más o no servir, el Espíritu Santo hoy quiere recordarnos y quiere recordarle que es hasta la muerte. Y ese es el título de la predicación de esta mañana. Hasta la muerte. ¿Cuál es el título? Hasta la muerte. Hechos 20, en el versículo 17, versículo 27. De hecho, este texto lo estuvimos reflexionando hace más o menos unos 20 días, un mes, cuando hablábamos de hay más dicha en dar que en recibir. Y volví al capítulo guiado por el Señor a meditar, y quiero compartir mi meditación de este texto. Desde el versículo 17 dice: desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús.
Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu Santo sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Y los últimos 3 textos de este capítulo dice, y después de decir esto, lo que acabamos de leer y otras instrucciones más a nivel pastoral, y el principio que estudiábamos acerca de hay más dicha en dar que en recibir y romper la mentalidad de consumidores, después de todo esto dice, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Y luego lo acompañaron hasta el barco. Realmente la intención de Pablo es hasta la muerte. Y está exactamente en el versículo 24. En una versión dice, estoy dispuesto de ir hasta la muerte, con el objetivo de terminar muy bien mi carrera. Y quiero hacer 3 preguntas esta mañana, o hice 3 preguntas al texto, y quiero que miremos juntos las preguntas y revisemos juntos también las respuestas. ¿Cómo ha vivido Pablo su asignación? ¿Cómo Pablo vivió su asignación? Las cartas de Pablo siempre lo escucharemos iniciarlas como yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por el Señor, escogido por el Señor, elegido por el Señor. Si leemos capítulos atrás en el libro de Hechos, cuando es llamado, ahí mismo el Señor le da una asignación cuando él en su postración le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor ahí mismo le da una asignación y te he llamado para que seas precursor, para que seas el evangelista a los gentiles. Así que él tiene un llamado especial, una asignación precisa que cumplir. Hay algo que Dios le delegó, está delegado desde el cielo. Y el asunto es, bueno, ¿y cómo vivió esa asignación? Realmente, ¿cómo vivió su vida cristiana? ¿Cómo fue su vida de servicio? ¿Cómo fue su apostolado? Y en el versículo 19, él dice que ha vivido su asignación con humildad y con lágrimas. La primera manera en la que él expresa cómo ha vivido su vida. Y él dice, yo he servido al Señor, yo les he servido a ustedes con humildad y con lágrimas. Y de hecho es un desafío, ¿no? Escuchar a este hombre decir, le he servido al Señor con humildad. Y el Señor mismo estaría de testigo de lo que él está diciendo. Y es que realmente para poder permanecer en la asignación, la humildad es fundamental. Sin humildad no hay futuro para el matrimonio, sin humildad no hay futuro para un siervo del Señor. Y es importante cuando usted y yo entendemos lo fundamental que es la humildad. ¿Por qué? Porque al humilde Dios lo exalta, pero al altivo lo mira de lejos. Dios con el altivo termina guardando distancias, no es compatible. Y en ese sentido entonces Pablo ha de decir a esta congregación en Éfeso, la humildad ha sido un elemento primordial de mi servicio y de cumplir con mi asignación. Y esto de la humildad, él mismo nos lo va a explicar en otros textos cuando nos enseña la importancia de ver a quienes sirve como superiores a él mismo. Y es ese elemento que le permite a él cumplir su asignación con humildad. Está viendo como superiores a quienes él está sirviendo, siendo el apóstol de ellos. De hecho mismo aquí le está hablando a un grupo de pastores, de líderes, de ancianos de la iglesia en Éfeso. Y le está diciendo, pero cuando les sirvo a ustedes, lo hago con profunda humildad. ¿Y por qué? Porque es que si usted y yo no vivimos nuestra asignación con humildad, lo más seguro es que nos vamos a dedicar a estar exigiendo nuestros derechos
y nuestros deberes, nuestros derechos, exigiéndolos y defendiéndolos como sea. Y de alguna manera podemos tener la mentalidad: y no me dejaré pisotear de nadie, y no dejaré que nadie pase por encima de mí. Yo voy a mostrar lo capaz que soy, yo voy a demostrarles quién realmente yo soy. Pablo dice: sencillamente mi asignación la he vivido con humildad. Y es que es exactamente ese elemento el que le permite avanzar y llegar hasta donde él pudo llegar. Él mismo en otros textos de alguna manera nos va a ayudar a recordar, o nos va a enseñar que la humildad también tiene que ver con recordar que se trata de Él y no que se trata de nosotros. Es un principio de humildad. Se trata de Él, no se trata de mí. Y cuando yo creo que el Evangelio se trata de mí, cuando yo convierto el Evangelio o el ministerio y yo me convierto en el centro del ministerio, pues no termino haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Y Pablo entendió que esa humildad era recordar: se trata de Él. Se trata de que Él reciba todo el honor, se trata de que Él reciba toda la alabanza, se trata de que se haga lo que Él dijo que se tenía que hacer y no de irse bajo su propio pensamiento, criterio o voluntad. Pero también recordar que en esa humildad este llamado es para darlo a conocer a Él, no para que sepan quién es Él. En nuestro caso es humildad para dar a conocer a Cristo, no para que sepan quién realmente soy yo. Porque el Evangelio no es la exhibición de mi personalidad. El Evangelio no se trata realmente de que sepan quién soy yo, sino que sepan quién es Cristo y terminen postrados ante Cristo, amando a Cristo, adorando a Cristo y sirviendo a Cristo. Creo que nos perdemos en nuestro servicio y nos perdemos en nuestra asignación cuando obviamos esta verdad: he servido al Señor con humildad. He servido al Señor con humildad y con lágrimas, hasta la muerte, aunque tenga que llorar. Y Pablo dice: sí, y esta humildad me ha costado, porque servir al Señor me ha costado lágrimas. Y creo que usted y yo, si hemos servido al Señor con corazón sincero, nos hemos tenido que llorar muchas veces el servicio, ¿no es verdad? ¿Cuántas veces no hemos tenido que ir a llorar al Señor en medio del servicio? Por muchas razones. Llorar muchas veces, llorar la ingratitud. Hemos tenido que llorar el abandono, llorar la traición, llorar el olvido, llorar la escasez, llorar la enfermedad. Y Pablo dice: sí, pero yo he servido con humildad y con lágrimas. Así que quienes servimos al Señor jamás podemos obviar que en el ministerio también se sufre y en el ministerio también se llora. Esto no es color de rosa. Y creer que en el ministerio y que porque hacemos ministerio en la iglesia y porque servimos en la iglesia, no, la iglesia es la maravilla y en la iglesia usted no tiene que llorar ni sufrir. No, es parte de la vida misma, es parte del llamado. Eso viene con el paquete. Así que si creemos que servir al Señor no es sacrificio, si creemos que servir al Señor no es esfuerzo, si servir al Señor no es negarme a mí mismo, si servir al Señor es: Señor, primero mi comodidad, luego tú, entonces no entiendo realmente qué es el llamado, no entiendo qué es ministerio. Porque aquí tenemos un hombre que dice: con humildad y con lágrimas. Porque sin humildad no podrá servir hasta la muerte, porque el orgullo lo va a matar antes de tiempo. Eso quiero que se lo lleve en su corazón. Sin humildad usted no podrá servir hasta la muerte, pues el orgullo te matará antes de tiempo. Y creo que es una verdad que usted y yo necesitamos tener muy claro. ¿Hasta la muerte le sirvo o el orgullo me matará antes de que llegue a donde el Señor me quería realmente llevar? ¿Servimos con humildad al Señor? ¿Estamos dispuestos a las lágrimas? ¿Estamos dispuestos al sufrimiento? Con el objetivo de cumplir nuestra asignación. Y otra vez, y recordar y recalcar, jamás viéndonos como víctimas. Jamás viéndonos como víctimas. Pero miren la ingratitud, escúchelo bien. Todo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos primero para la gloria del Señor. Y cuando hacemos algo por alguien, debemos aprender que cuando hacemos algo por alguien, no lo hacemos para que esa persona luego en el futuro nos haga bien.
Lo que hacemos lo hacemos por cuestión de nuestras convicciones, de nuestra fe y en gratitud por lo que ha hecho. Así que usted siempre que quiera bendecir a alguien, quiera darle a alguien, siempre aprenda, usted lo hace por razón de lo que ha pasado, no por razón de lo que pasará. Y cuando usted y yo aprendemos a dar por razón de lo que ha pasado y de lo que está pasando ahora, no por razón de lo que pasará, usted se guarda el corazón, porque le está dando a la persona la libertad de estar o no estar. Lo peor es cuando usted da algo para amarrar a alguien, ¿no está? ¿Verdad? Porque cuando usted da algo para amarrar a alguien, cuando esa persona se vaya, usted va a llorar la ingratitud, usted va a decir una cantidad de cosas porque usted dio por interés. Y por eso es que muchos sufren cuando dan. Lo mejor es, damos porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y sigue siendo libre de vivir como quieras y hacer lo que quieras. Pero también creo que eso nos ahorraría unas cuantas lágrimas. Pero al mismo tiempo, Pablo ha vivido su asignación sin vacilación. Y esto está 2 veces en el texto. Está en el versículo 20 y en el versículo 27. Dice, yo he servido al Señor no he vacilado ni una sola vez en predicar, ni públicamente ni en privado, tampoco he vacilado. Y luego en el 27 dice, yo no he vacilado nunca en proclamar el propósito de Dios. No solo vivió su asignación con humildad y con lágrimas, sino que también dice, y sin vacilación. Es decir, lo que a mí se me delegó, lo que a mí se me entregó desde el principio, sin vacilar lo he hecho. No he titubeado ni un momento. No me pongo a pensar si hoy lo hago bien, si hoy lo hago mal, o si hoy quiero, si mañana no quiero. No se trata de servir al Señor como en montaña rusa. Vivir el vacío del descenso, el suspenso de subir, la tranquilidad de ir de estar en una altura e ir por plano hasta que vuelva a caer, sino el hecho de no vacilo. A esto me llamó el Señor y en esto he de vivir y en esto he de morir, porque eso fue lo que Él me entregó a mí. Sin vacilar. Sin titubeos. Pero todo esto es cuando tenemos la seguridad de quién nos llamó. Creo que la Nueva Traducción Viviente, que en el versículo 20 y 27 dice, no me he echado para atrás. No usa el término vacilación, sino no me he echado para atrás. O sea, ahí, parado y firme. ¿Que he sufrido? Sí. ¿Que he llorado? También. Pero no he tenido otra opción sino agacharle la cabeza al Señor y no echar para atrás. Ni tan siquiera como para agarrar impulso. Y todo esto viene, ¿cómo hace uno para no echar para atrás? ¿Cómo hace uno para no vacilar en lo que Dios a uno le entregó? Hay un principio que aprendemos en mi relación con la iglesia y es el principio del enfoque. Creo que es fundamental cuando mantenemos enfocados. Y el enfoque no es más que guardarnos de la distracción, que son tantas, tan fácilmente que usted y yo nos distraemos en la vida, y las distracciones siempre nos desenfocan, y cuando nos desenfocamos, vacilamos, y cuando vacilamos, entonces lo que queremos es echar para un lado, echar para atrás, que lo haga otro, y brotan nuestros sentimientos, y brotan nuestras emociones, y empezamos a exigir derechos, y empezamos sencillamente a pelearnos por ellos, y a mostrar quiénes somos nosotros. Perdemos la humildad, sencillamente nos perdemos de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Pablo sabe exactamente a qué o a quiénes decir no por causa del sí que le dio a Dios. Y eso es enfoque. Enfoque es saber decir que no. Cuando vienen propuestas maravillosas, cuando de alguna manera quedamos descrestados, cuando de alguna forma nuestra humanidad teme porque dar pasos de fe, de hecho humanamente nos genera mucha inseguridad. Genera incertidumbre, pero la fe y la confianza es creer, no es en mis fuerzas, no se trata de mí, se trata de Él, así que Él lo hará, porque Él al que llama capacita y al que llama Él respalda. Y en ese principio entonces aprendemos a saber exactamente a quiénes decirles no, por razón de que usted a alguien le dijo que sí, y ese es Dios. El mismo compromiso que adquirimos en el matrimonio, lo decía alguna vez en una boda. Decir sí a su esposa es decirle no al resto de mujeres. Se le dijo sí a su esposo, a su novio,
Y cuando le dijo sí a su novio, le está diciendo no a todo el resto de hombres, aunque se le aparezca después de casado el hombre de sus sueños. Aunque usted después vaya y mire al suyo y lo vea flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, usted a él le dijo sí. Y a ese, ¿cómo le diríamos? A ese galán, muy decentemente, a ese galán usted tendrá que decirle no. Por razones de que a Dios un día le dijimos sí, entonces tendremos que saber decir que no a todo lo demás. Y ese es Pablo, no vaciló. Por eso él mismo dice, yo sé en quién he creído. Es que yo sé a quién escuché, yo sé a quién le recibí la instrucción, yo sé quién fue el que me llamó, yo sé a quién tengo que rendirle cuentas. Y yo sé que mi compromiso con él es hasta la muerte. Y otro elemento que encuentro en esta pregunta de cómo vive su asignación, no solo con humildad y con lágrimas, no solo sin vacilación, sino que también dice que lo vivió proclamando el propósito de Dios. En el versículo 27. Él proclama el propósito de Dios. Y encuentro tres elementos fundamentales: no titubear, persistir, insistir, guardar su corazón en humildad, pero no perder el propósito por el cual él fue llamado. Vivo para proclamar el propósito de Dios. Yo no vivo para vivir proclamando el propósito de otros, ni mi propio propósito, no. Dios me llamó con un propósito. Como dijo David, y el Señor cumplirá su propósito en mí. Él vive su asignación proclamando el propósito por una razón, porque cuando se pierde el propósito, se pierde la razón de persistir. Cuando usted y yo perdemos nuestra visión, cuando usted y yo perdemos la razón por la cual Dios nos llamó, cuando usted y yo olvidamos por qué hacemos lo que hacemos, entonces se pierde la razón de persistir. Cuando se siente tentado de repente a mirar a su esposa o a su esposo y decir, es que ya no quiero vivir más con él o con ella, hay que volver a recordar. ¿Y por qué me casé con él? ¿Por qué me casé con ella? Porque lo amaba. Pero ahora siento que dejé de amarle. Perfecto, está madurando. Ahora decida amarle. Decida amarle. Porque el propósito fue hasta que la muerte nos separe. Pero si perdemos el propósito, perdemos la razón de persistir. Y Pablo siempre en sus cartas, en medio de todas sus tribulaciones y sufrimientos y desde las cárceles, lo que está haciendo todo el tiempo es escribiéndole a la iglesia el propósito por el cual son iglesia, la razón por la cual Dios los llamó a ser iglesia. Es decir, que hacemos lo que hacemos por razón de aquel que nos llamó. Hacemos lo que hacemos por razón de aquel que nos llamó. Y aquí tenemos un hombre humilde que no vacila y vive para cumplir el propósito de Dios. La pregunta es, a un hombre así, ¿qué le puede esperar? Pensemos en alguien que en humildad está dispuesto a sufrir por lo que hace, pero está ahí, no vacila y vive en el propósito de Dios. Pregunto, ¿qué le podría esperar a alguien así? ¿Qué creeríamos que le espera a alguien así? ¿Cómo? Un futuro muy prometedor, una vida en Dios extremadamente brillante y exitosa. No, este hombre va a llegar tan lejos porque esa misma humildad sin vacilar y en el propósito de Dios lo va a catapultar. Y ahí viene mi segunda pregunta. ¿Qué le espera a Pablo en el futuro? Y él nos lo responde en el versículo 23. Y el Señor y el Espíritu Santo me lo ha dicho. Primero que todo, que tiene que ir a Jerusalén obligado por el Espíritu Santo. Uno lee el capítulo y al comienzo él dice que él quería hacer un viaje rápido porque quería estar para el día de Pentecostés en Jerusalén. Pero más adelante uno se da cuenta que no es tanto que él quiera ir a Jerusalén al Pentecostés, sino que el Espíritu lo obligó a que vaya a Jerusalén. Y luego el texto sigue diciendo
Y él dice, y el Espíritu me lo ha dicho. El Espíritu me lo ha dicho, que en todas las ciudades donde yo voy a ir, y escuche esto, y el Espíritu me lo asegura. Es como el Espíritu me lo repite una y otra vez. Y el Espíritu Santo me asegura que en todas las ciudades donde yo voy a ir, me esperan prisiones y sufrimientos. Me esperan prisiones y sufrimientos. Si usted supiera lo que le espera por cumplir su asignación, seguiría. No, Dios me llamó al pastorado. Si usted supiera lo que eso significa, seguiría. Si su fe recibe esta promesa, porque es una promesa realmente, es una promesa, vas a sufrir y te van a meter a la cárcel, y muchas veces uno empezaría a reprender al diablo de pronto, ¿cierto? No creería que eso es del diablo, que eso no viene del Señor. ¿Cómo es posible que yo, siendo un hijo de Dios, sufra? ¿Cómo es posible que yo, siendo un hijo de Dios, sufra escasez, enfermedad? Cuando usted y yo decimos, ¿cómo es posible que yo como hijo de Dios viva lo que tengo que vivir? Es porque no sabemos qué significa ser hijos de Dios. Y peor aún, y no sabemos lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Pero Pablo aquí sencillamente está recordándonos una verdad. El sufrimiento es inherente a la vida. Y podríamos nosotros completar, el sufrimiento es inherente a la vida humana, a la vida cristiana. Todos los seres humanos sufrimos, todos, sin excepción alguna. De una manera u otra hemos saboreado el sufrimiento. Por lo tanto, no soy solo yo una víctima del sufrimiento. No, vivir sobre la tierra. Ahora, de hecho, cuando nacemos, no nacemos sufriendo. El niño no nace en medio de toda esa presión y trauma que puede sufrir, aunque sea natural. ¿Y con qué lo recibe el médico? Con una palmada. Lo primero que nos dieron fue una palmada. Ni tetero nos dieron. Lo primero fue una palmada. Lo primero que nos metieron a la boca no fue un biberón, no fue un tetero. ¿Qué fue? Palita esta para poder descongestionar. Es traumático, de hecho. Un parto es traumático. Desde que nacemos hay sufrimiento y hay dolor, sin contar con el dolor de la mamá. El niño viene a un mundo desconocido. Y esa es la realidad. Todos hemos nacido de la misma manera y vivimos una vida en la que todos sufrimos. Por eso mira el que está a su lado, dígale, deja de hacerte la víctima. No nos queda bien. Tenemos que madurar. Eso es falta de madurez. ¿Por qué me pasa a mí si soy un hijo de Dios? Estos días hablando con unos pastores, escuchaba de alguien que ama al Señor, sirve al Señor, y por la imprudencia de otra persona quedó en silla de ruedas. Se le han hecho cantidades de cirugías y ahora mismo está preparándose porque es posible que le tengan que amputar una pierna. Escúchele hablar de Dios. Tiene claro, el sufrimiento es inherente a la vida humana. Eso de que venga el Señor y pare de sufrir no es bíblico. Me esperan, dijo Pablo, prisiones y sufrimiento. Ahora, yo no le estoy diciendo aquí, ni le estoy profetizando, ni vaticinando, prepárate porque el 2018 será un año de prisiones y sufrimiento. No, solo que el texto, cuando le pregunto ¿y qué le espera a Pablo? Esa es la respuesta de lo que a Pablo le esperaba. No le puedo negar que cuando leí y estudié esta partecita, a mí no me gustó. Tampoco es que la recibí con tanto agrado y pasión y yo, Padre, no. Pues, ¿quién quiere sufrir? ¿Quién de nosotros quiere que se le hable como se le habló a Pablo? Sin embargo, él lo que hace es continuar. Y creo que el gran problema nuestro es cuando nos aferramos a nuestra comodidad, nos aferramos a nuestra responsabilidad
y pasamos por alto el principio de negarnos a nosotros mismos. Porque cuando a Pablo se le dice, te esperan prisiones y sufrimientos, Pablo tiene que negarse a sí mismo para poder continuar, para poder seguir, para no darse por vencido. Y la última pregunta, ¿qué ha considerado Pablo en esta situación? ¿Cómo ha vivido su ministerio? ¿Cómo ha cumplido su asignación? ¿Qué es lo que le espera? ¿Qué es lo que le espera? Pero él, ¿qué ha pensado? Porque solo nosotros podríamos hacer un ejercicio, el tiempo no nos da. Pero si después de usted haber servido a Dios apasionado, con fidelidad, con amor, con constancia, usted ha estado ahí al pie del cañón, y lo único que usted vive es sufrimientos y persecuciones, y prisiones, y experiencias dolorosas, la pregunta es, ¿y qué has considerado? ¿Seguir? ¿Continuar? ¿Avanzar? ¿Perseverar? ¿Claudicar? ¿Hacerte a un lado? ¿Dejar de servir? ¿Que vengan otros? ¿Estás pidiendo el reemplazo? ¿Qué ha considerado Pablo? Pablo ha considerado, escuche bien, que es hasta la muerte. Eso es lo que Pablo ha considerado. Es hasta la muerte. Y eso está en el versículo 24. Sin embargo, dice, considero que mi vida carece de valor. Otra versión dice, he considerado aún hasta morir, hasta llegar a la muerte. Y no es más en este texto el hecho de que a Pablo no le preocupa morirse. A él no le preocupa morirse, porque si bien el sufrimiento es inherente a la vida, la muerte también. ¿A qué es lo que más nosotros le tememos? A morirnos. ¿Y qué es lo que a todos nos va a suceder? ¿No nos han dicho desde pequeños que lo más seguro que tenemos en la vida es? Pregúntele que está a su lado, entonces, ¿por qué estás tan inseguro con la muerte? ¿Por qué si lo más seguro es la muerte, por qué estamos tan inseguros con ella? Pablo dice que no le preocupa si tiene que morir. Y está seguro que se va a morir. Por eso en el versículo 25 le dice a ellos, ustedes no me volverán a ver. Esta es la última vez que ustedes me verán. Porque yo voy, escúchelo, yo voy en la ruta del Espíritu que me lleva ¿a dónde? A la muerte. Yo sigo la dirección del Espíritu Santo que me lleva a la muerte. Pregunto, ¿alguien quiere que el Espíritu le guíe? Espíritu Santo, guíame. Y el Espíritu lo guía a la muerte. Pero él lo consideró, es que es hasta la muerte. Y la iglesia y estas personas, este liderazgo que está aquí, comprenden, saben y están seguros que él se va a morir. Por eso en los últimos versículos dice que oran y lloran y lo abrazan y lo besan. Y es, Pablo, el último abrazo. Pablo, el último beso que te damos. Y es tanto que hasta el barco lo acompañaron. O sea, es decir, hasta que te veamos por última vez, hasta que te vas tan chiquito en el barco que no podamos ver cómo mueves tu mano, hasta ahí, porque nunca más te volveremos a ver. Porque él ha considerado que su llamado y su asignación será hasta la muerte. Ser un discípulo de Cristo, ser un apóstol de Cristo, servir a Dios, vivir para Dios, es hasta la muerte. Pensé, yo dije, ¿cuántos Pablos hay en la iglesia? ¿Cuántos Pablos hay esta mañana? ¿No es verdad que nosotros al más mínimo impasse o dificultad queremos tirar la toalla? No me miró, ¿vio? ¿Vio cómo me miró de feo? No me saludó. ¿Sí vio ese saludo tan peyorante, displicente? ¿Sí ve qué pasó? ¿Sí me hago entender? Sí, empezamos nosotros y queremos abortar
lo que Dios nos entregó. Amados, ¿cómo nos falta entender que nuestra madurez y nuestro compromiso con Dios y la iglesia es hasta la muerte? Porque el compromiso con Dios y la iglesia no es de lo que los demás me hagan a mí, sino de lo que Dios hizo por mí a través de Cristo. Y eso es lo que determina mi fe para decir, señores, hasta la muerte. De repente nos aferramos a lo que muchos nos hacen, digas esposo, esposa, hijos, padres, hermanos, líderes, vecinos, y olvidamos de la gran obra que Dios hizo por nosotros a través de Cristo Jesús. Por eso no deberíamos que a la más mínima dificultad vamos a tirar la toalla, a la más mínima dificultad vamos a tirar el ministerio, a la más mínima dificultad entonces me olvido de lo que Dios me asignó y Dios me entregó. Filipenses capítulo 2 en el versículo 8 en la segunda parte dice, escúchalo bien, Cristo se hizo obediente ¿hasta cuándo? Yo quisiera que leyéramos juntos ese versículo, vamos, dice, Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se hizo obediente. ¿Hasta cuándo? Ayúdeme por favor, mire a su vecino y dígale, oiga, hasta la muerte. Dígalo más fuerte, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si nuestro modelo de vida referente es Cristo y Él se hizo obediente hasta la muerte, ¿quiénes somos nosotros para decir hasta que me hagan daño? Hasta que me hagan sentir mal? Hasta la muerte. Ha considerado también no solo que es hasta la muerte, sino también que ha considerado algo, y es que Él va a terminar su carrera. En el versículo 24. Claro, ¿no ve que Él mismo es el que lo expresa? Estoy convencido que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿el qué? La perfeccionará hasta, ¿cuándo? Hasta la muerte, hasta la venida del Señor Jesús, hasta el día del Señor. Y el día del Señor no representa muerte para nosotros para entrar a vivir la vida plena en Cristo. Y Él dice, y yo terminaré mi carrera. Es decir, la asignación que se me dio no la voy a abortar. Esto fue lo que Dios me llamó a hacer y lo haré hasta el último día de mi vida. No es una carrera de 100 metros, era toda una maratón que tenía que hacer. Y Él dice, y lo voy a hacer y no me voy a dar por vencido. Y uno lee todo Pablo y uno se da cuenta de todo lo que a Pablo le hicieron y le dijeron. Pero Pablo está ahí perseverando con una verdad en mente que ha considerado. Voy a terminar mi carrera. Voy a terminar como deben terminar los que Dios ha llamado. Por eso en sus últimas cartas, la carta que le escribe a Timoteo, él dice, he terminado. Note que aquí está diciendo, yo voy a terminar mi carrera. Y a Pablo y a Timoteo después le escribe y le dice, he terminado mi carrera. Hice lo que Dios me llamó a hacer. Solo ahora me espera recibir la corona de vida, el galardón que Dios prometió. Creo que hoy en la iglesia falta una actitud de persistencia hasta la muerte. Persistimos hasta que nos hagan sentir mal. Persistimos en la iglesia hasta que hagan algo que me molesta. Persistimos en nuestra fe hasta que le estamos colocando límites a nuestro caminar con Dios, cuando el llamado es hasta la muerte. Por eso Juan, cuando escribe y da esperanza a la iglesia al final del tiempo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, termina este texto diciendo, sé fiel, ¿hasta cuándo? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Eso lo promete el Señor a través del apóstol Juan. Sé fiel hasta la muerte. El Cristo obediente hasta la muerte. El ser fieles hasta la muerte. ¿Y cómo ser obedientes y fieles? Si no es cuando usted y yo caminamos sin vacilar, cuando vivimos en humildad, cuando entendemos que estamos en el propósito eterno de Dios, cuando sabemos quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Y terminamos aquí mirando que Pablo no solamente consideró que es hasta la muerte, no solo consideró que es terminar su carrera, sino también consideró que él iba a servir en su asignación. Voy a servir en mi asignación, dice en el versículo 24. Voy a llevar a cabo el servicio que se me encomendó.
voy a servir en lo que a mí se me asignó. Y esta debe ser nuestra actitud para el siguiente año. Terminando el año, algunos terminan cansados, agobiados, y muchas veces en brotes de carnalidad pensando aquello a lo cual Dios nos lo llamó y nos están dejando guiar por el Espíritu. Pero el llamado, amados, esta mañana por el Espíritu para nosotros es que hasta la muerte debemos vivir en nuestra asignación. Sus dones espirituales debe usarlos hasta la muerte. Sus dones espirituales debe usarlos hasta la muerte. Lo que Dios le entregó hasta la muerte. Llamados a hacer el bien hasta la muerte. Por eso no nos cansemos nosotros de hacer el bien. Una determinación hasta la muerte requiere vivir sin vacilar en el propósito de Dios. Una determinación hasta la muerte requiere vivir sin vacilar en el propósito de Dios. Y ahí la promesa que nosotros tenemos. Otra vez, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.